un niño nace bajo decreto de muerte. Su madre, con fe valiente, lo oculta 3 meses y luego lo pone en una canasta sobre el Nilo. Lo encuentra la hija del faraón y lo llama Moisés. Criado entre privilegios, su corazón hebreo nunca lo abandona. Lo que parece un rescate humano es parte del plan divino. Tu partes el mar, tú enciendes la nube y el fuego, tú haces temblar al orgullo del faraón. Eres el Dios que salva, nuestro libertador. Hoy levantamos manos, tú eres Señor. Bienvenido a Inverso Podcast, donde estudiamos el libro del Éxodo. Hoy con el tema, con mis propios métodos. Soy Nicolás y estoy acompañado de Xiomara. Xiomara, Dios te bendiga. ¿Y cómo estás? Gracias, pastor. Estoy feliz de estar aquí, iniciando un nuevo tema de conversación donde sé que vamos a aprender muchísimo y me alegra poderlo acompañar en este espacio. Bueno, hoy vamos a abordar un tema muy bonito y apasionante acerca de la experiencia que tuvo Moisés en uno de los momentos donde él pensó que estaba actuando correctamente. Pastor, pero antes de iniciar le tengo una pregunta. En todo el transcurso de su vida, ¿alguna vez ha hecho justicia por mano propia y el tema no resultó como tan chévere? Varias veces, recuerdo por lo menos unas 2 veces en universidad que sentí que estaban obrando injustamente en algunas situaciones, de amistades, académicas, etcétera, y quise yo mismo ejercer, pues llamémoslo así, mi justicia, y al final pues me di cuenta que eso no era la manera correcta de hacerlo. Yo pensé que estaba bien. Pero cuando iba a tomar esa decisión del 1 al 10, ¿qué tan seguro estaba de que estaba haciendo lo correcto o que iba a hacer lo correcto? Porque se supone que la justicia es algo que es bueno, que es lo que todos queremos y que es en pro del bienestar de las demás personas. Pero entonces, al momento de tomar la decisión del 1 al 10, ¿qué tan seguro estaba de que era lo correcto? 100, yo me sentía un abogado de los mejores, porque yo decía, estoy haciendo bien, no estoy dañando a nadie, y entonces fue ahí donde me puse a pensar, después de haber actuado de mala manera, dije, ¿por qué somos así? Porque muchas veces pensamos que estamos haciendo lo correcto cuando no lo estamos haciendo. ¿Y qué pasó? O sea, esa es la pregunta que nos hacemos cuando el plan no surge como esperábamos. Entonces ahí, ¿qué pasa? ¿Por qué se falla? Bueno, Que estamos del 1 al 10, 100% seguros de que es lo correcto lo que estamos haciendo. porque muchas veces tenemos tanta confianza en nosotros mismos que dejamos a Dios a un lado, aún en las pequeñas decisiones. Y creo que es importante entenderlo esto a través de la luz y de la vida de Moisés, a través de la palabra de Dios. Quiero empezar diciendo que Moisés, al igual que la pregunta que tú me hiciste, Xiomara, Moisés tal vez en algún momento también se la hizo. Y él pasó por una experiencia muy curiosa que le sirvió para lo que Dios lo estaba preparando, que era convertirse en un libertador del pueblo de Israel y, como lo dice la Biblia, en una persona muy cercana a Dios. Quiero empezar leyéndote un texto que se encuentra en Éxodo, capítulo 2, versículo 11, donde dice que aconteció en aquellos días que ya creció Moisés, salió a sus hermanos y lo vio en sus duras tareas. ¿Sabes que Moisés estaba con algo en su corazón? A pesar de que estaba como príncipe de Egipto, él no podía hacerse, llamémoslo así, de la vista gorda con el pueblo de Israel. Y él empezó a dejar a Dios a un lado y a decir, bueno, ¿cómo yo puedo resolver esta situación por mi propia cuenta? ¿Qué puedo hacer por mis propios métodos? ¿Sí? Y Xiomara, es una realidad que vimos nosotros todo el tiempo, ¿sí? Y ahora te pregunto a ti también, no sé si en algún momento intentaste hacer lo correcto y las cosas no salieron como esperabas. Muchas veces, de hecho, el tema de la justicia es un tema que me toca muy personal porque mi carácter, mi forma de ser está basada en que siempre sufro, siempre tengo situaciones en las que por querer hacer justicia por otra persona, defender a alguien que creo que está sobrepasándolo o que lo están llevando a un límite que no es justo, uno quiere interceder, pero las cosas no salen como uno esperaba. Pero el pastor decía que Moisés le pasó. Pero hay una cosa, antes de llegar al tema como principal, hay una cosa que me gusta mucho y es resaltar que Moisés estaba en una posición súper genial. O sea, él estaba con todos los de la ley, vivía súper bien, el estudio y todo,
pero él había entendido que tenía un propósito. O sea, hay que resaltar eso antes de que él llegara a cometer ese pequeño impasse del cual vamos a recalcarlo, que él sabía que tenía un propósito y llegó a sentirse que necesitaba ser justo con las demás personas porque lo interiorizó, o sea, lo sintió. Yo tengo que hacer justicia y eso me agrada mucho, ¿sabe, pastor? Porque aunque él estaba en una situación en la que no era necesario que se involucrara por personas que solamente había escuchado que eran su familia, pero el sentir, el vivirlo y el querer hacerlo de una manera apasionada fue la que tristemente lo llevó a cometer un error. Qué interesante eso. Moisés ya sentía que tenía un propósito y eso es muy importante. Y lo que vamos a ver más adelante es que aún con esos propósitos que algunas veces no van en la misma dirección de lo que Dios quiere, Dios no los desecha, sino que Dios los utiliza de una manera muy interesante. Antes de entrar algo ya como al foco central de lo que ocurrió con Moisés en su impulsividad, ocurre que en Éxodo capítulo 2, versículo 6, hay algo en donde muestra la manera como Dios trabaja en aquellos momentos en donde actuamos por nuestros propios métodos. Dice, y viendo ella al niño, he aquí el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños hebreos es este. Y de esa manera inesperada Dios protege a Moisés. Y Moisés desde pequeño se da cuenta que Dios trabaja de esas maneras inesperadas, Xiomara, donde a los ojos humanos no deberíamos hacerlo, pero ante los ojos de Dios sí. Pero mientras que el enemigo de Dios entonces trabaja de maneras tradicionales, donde la impulsividad juega un papel importante, donde entonces si yo actúo de esa manera, entonces estoy haciendo bien mi justicia porque esa persona no se merece perdón, no se merece compasión y mucho menos que tenga una segunda oportunidad. Y mira cómo Dios utilizó desde pequeño a Moisés para que él se pueda dar cuenta que esas maneras inesperadas Dios las utilizó para bien. Y lo que era para muerte para los bebés en aquel momento terminó siendo algo que lo protegió todo el tiempo. Es que me gusta mucho la parte de la historia en la que Dios usa algo que al inicio era para maldición, lo convierte en bendición. Y es el mismo método, el mismo lugar, el mismo modo, todo, pero para bendición porque pues el plan ya estaba escrito. Muy bien, y ahora, ¿qué hace Moisés? Porque eso es lo que nos hemos preguntado. Y Moisés posiblemente, antes de cometer lo que voy a leer, se puso a pensar, bueno, estoy haciendo bien, pero todo con un fin bueno para Dios. Eso lo pensaba así Moisés. Dice la escritura en Éxodo 2:12, que entonces miró Moisés a todas partes y vio que no parecía nadie y mató al egipcio. Esa pasión momentánea lo llevó a Moisés a causar más daño que bien, y aún para su propia vida. Entonces, Xiomara, muchas veces la impulsividad o esos sentimientos que nosotros decimos, sí, es que estoy actuando con el corazón, es que es lo que mis sentimientos dicten, es que es lo que yo quiero. Eso muchas veces se puede convertir en una espada de doble filo, porque aunque Dios va a seguir cumpliendo su propósito, posiblemente la vida de Moisés pudo haber tomado un giro totalmente diferente si no hubiese actuado por esa impulsividad. Y también hay otro punto muy chévere en ese versículo, pastor, y es que cuando nosotros leemos, nosotros a veces como seres humanos, cuando yo le preguntaba al principio, pastor, ¿y usted del 1 al 10 qué tanto cree que hizo? Y dice, no, 10, perfecto. Pero entonces cuando uno dice, pero si yo estoy haciendo justicia, ¿por qué no salió el plan como yo lo pensaba si la justicia es buena? Y entonces cuando dice, pero ¿en qué momento Dios me dice, hágalo así o no lo haga así, o esto está bien o esto está mal? Y cuando leemos el versículo dice, pero él se escondió. Entonces ahí es como que automáticamente la respuesta él ya la tenía, ¿sí? Él quiso actuar de una manera, pero cuando nosotros tenemos que escondernos por algo que hicimos, ahí ya algo no lo hicimos tan bien como nosotros creíamos. Yo siento que Moisés estaba seguro que ese era su plan, era como él aprovechó el momento y dijo, esta es mi hora de brillar. Ellos me van a querer, me van a adorar porque yo los voy a defender. Pero cuando se dio cuenta, no fue. Pero ya desde el inicio ya ahí se notaba que el plan no era así porque le tocó esconderse, sintió miedo. Y cuando uno no hace las cosas bien, pues pasa eso, se esconde y siente miedo. Mira lo interesante. Y Moisés necesitaba ser preparado por Dios y no solo por la compasión de él que él consideraba que tenía. Entonces, él pensaba como tú me lo dijiste, pobrecitos, mi pueblo. Pero Dios dijo, no, tú tienes que prepararte como yo quiero prepararte, no como el ser humano piense. Sí, Omar, y ahí viene un aspecto muy importante. Cuando nosotros empezamos a tener pensamientos como, es que yo lo puedo hacer, es que yo creo que eso es lo correcto. Es que, pastor, vea, yo siento una corazonada. A mí me dicen algunos jóvenes pastores que esa chica, yo la veo y como que siento ahí una... Le digo, no sientas, cuidado con los sentimientos. Los sentimientos en la Biblia están, pero los sentimientos siempre tienen que ser guiados por Dios. Porque esa impulsividad muchas veces me puede
perder del plan que Dios tiene, aunque ahora, después del momento de pausa que vamos a hacer, vamos a ver cómo Dios encamina ese propósito en la vida de Moisés. Pastor, pero antes de ir al momento de pausa, no me dejo llevar por los sentimientos, pero es que tampoco es tan fácil escuchar lo que Dios quiere. Por eso es que como jóvenes caemos en el que yo lo siento que es eso, porque pues hasta creemos que el que nos está hablando es Dios y no. Entonces por eso es que a veces nos pasa como Moisés, creemos que estamos haciendo lo correcto, pero es que tampoco sabemos escuchar y es ahí donde fallamos. Muy bien, es el saber escuchar. Vamos entonces a ir a la pausa, donde vamos a ver a nuestros amigos de Inverso en todo el mundo, mostrándonos algunas respuestas y enseñanzas acerca de este lindo estudio. En unos momentos nos vemos. Hola familia de Inverso Podcast, les saluda Darwin desde Panamá. Y durante la lección de Éxodo 2 me quedo con diversas enseñanzas importantes al ver la historia de Moisés y sobre cómo él estuvo actuando, poniéndose en circunstancias en las que tenía que tomar alguna decisión o alguna reacción. Nos damos cuenta que hay algo importante que Dios ha resaltado y también lo vemos en la historia de Jesús, de confiar. Yo me quedo con esta frase de manera de enseñanza que es confiar sin dudar. Muchas veces nosotros podemos ver injusticias y muchas veces nosotros nos quedamos con esa sensación de que qué podemos hacer nosotros para reaccionar y para arreglar algo. Sin embargo, hay veces en las que debemos confiar en el plan de Dios. No debemos tomar una decisión apresurada, no debemos tomar una reacción en la que pensamos que sea un propósito para poder ayudar. Sin embargo, hay momentos en los que nosotros debemos detenernos, esperar y confiar simplemente porque ya Dios es un Dios de justicia y Él sabe cuál es la mejor manera para poder salir adelante y sabe cuál es el mejor rumbo trazado desde un comienzo para poder tener un mejor propósito en la vida de cada uno de nosotros. Así que esta es la enseñanza con la que me quedo y se la comparto a ustedes, así que bendiciones para todos. Interesante lo que acabamos de escuchar, pastor, pero también me hace recordar una experiencia que tuve años atrás en un campamento de conquistadores donde como directora creía que mi deber era defender a los míos. Pero pues la historia no, a mi pueblo, a mis niños. Y la historia no resultó tan bonita porque tuve que defenderlos con una persona que también creía que tenía que defender a los suyos. Entonces fue como una guerra de yo defiendo los míos, usted defiende los suyos. El tema no resultó, no hubo buen ambiente entre los muchachos. Pero después llegamos a entender que la impulsividad es lo que nos lleva a eso. Porque el simple hecho de a veces solamente retirarnos hubiera evitado todo el problema que tuvimos en el campamento. Entonces, eso aprendí de Moisés. Muy importante. Y mira que eso se relaciona mucho a la experiencia que tuvo Jesús. Porque lo que no pudo hacer Moisés, Jesús sí lo pudo hacer con su vida. Y también nos muestra que equivocarse, como lo vamos a ver más adelante, Xiomara, no está mal. Lo que está mal es muchas veces decir, ya hasta aquí llegó el propósito de Dios, ya no hay nada más que hacer. En la vida de Jesús, por lo menos vemos que él también fue perseguido, también fue llevado a Egipto, pero también fue llamado por Dios. Pero entonces lo que pasa con Jesús, y te pregunto, ¿él pudo haberse adelantado con sus propios métodos a cumplir la voluntad de Dios? Claro, perfectamente hubiera podido decir, estamos hablando del tema en el desierto, que tenía hambre. Perfectamente digo, no, pues yo, ¿qué es un pedacito de pan? Nada, no. O sea, adelantarse al plan era 100% posible, pero pues la historia hubiera sido diferente. Y mira toda la experiencia que tuvo Jesús. En la tentación en el desierto se pudo haber adelantado al plan y no se adelantó. En el Getsemaní pasó lo mismo. Entonces vemos a Jesús demostrándonos que también es importante no adelantarnos a lo que Dios ya tiene para nuestra vida. Pero entonces ahí va el punto. Moisés se adelantó. ¿Y entonces toda la historia fue todo mala? No, porque ahí llega Dios en ese momento para hacernos entender, Xiomara, que también de esos errores Dios los transforma en procesos de formación y de restauración. O sea, lo que pasó con Moisés, para el mundo ya estaba hasta ahí su propósito, ya no podía hacer nada más. Pero para Dios era solo el comienzo de lo que él iba a hacer. Las comparaciones que se hacen con Jesús no es para hacernos sentir que si nos llegamos a equivocar en ese sentido, entonces no, pastor, ya no tengo propósito. Por el contrario, Xiomara, tenemos un propósito. Entonces es como coger la historia, es como cuando uno tiene que ser muy positivista y decir, la historia la voy a convertir en lo bueno. O sea, voy a sacar lo bueno de la historia, porque Moisés tristemente se dejó llevar por un impulso y entonces pues la historia
se cambió un poquito o no era el propósito. Pero tenemos que ver el lado bueno a la historia. El lado bueno es que los errores de Moisés hicieron que él se convirtiera en una persona más capacitada para lograr el mismo objetivo, porque al final el objetivo era el mismo, que él fuera el libertador del pueblo de Israel. Es como cuando, no sé si el pastor ha escuchado esa técnica japonesa, que si algo se rompe, normalmente cuando algo se rompe nosotros tendemos a desecharlo. Moisés estaba perfecto, era un hombre perfecto, hacía parte de la realeza, pero él se rompió y lo normal era que fuera desechado, o por su misma gente allí en el palacio, o por el mismo pueblo de Israel que también lo desechó, porque pues no queremos a alguien que esté asesinando por nosotros, no se lo hemos pedido. Pero él se rompió, pero el Señor Jesús no lo desechó, que es la persona que nunca nos va a desechar, sino que él hizo lo de la técnica, él cogió cada piecita, la unió y la transformó en algo más valioso. Entonces, esa técnica es lo que el Señor hizo con Moisés después de que él, no es que haya fallado o que haya dañado el plan, sino que hizo que el plan cogiera otro rumbo, pero otro rumbo más bonito, porque fueron muchas enseñanzas, mucho aprendizaje, y yo creo que era necesario que Moisés saliera a vivir afuera, a compartir, a aprender para volverse una persona más fuerte para lograr lo que logró. Aún de esos errores también se pueden aprender grandes cosas. La técnica que tú mencionabas se llama kintsugi y lo que me llama la atención es que cuando eso se rompe, los artesanos lo pegan con un pincel y con una especie de lámina de oro. Entonces el valor coge mucho más valor o mucho más seriedad, porque ahora ya no se ve una pieza cualquiera, se ve una pieza que tiene muchas roturas, pero que está unida con un metal muy precioso que es el oro. Y aquí el oro sería el Señor para nosotros. Él es quien nos une y nos hace más valiosos. Y nos prueba en ese proceso de formación, como tú lo dijiste, no solo nos une, sino que también es una prueba para que nos demos cuenta que si el camino se desvía, entonces Dios también va a permitir que a pesar de que no era el plan inicial de Dios, como tú lo decías, Xiomara, Dios también pueda cumplir el plan de Dios en otro momento o con otras situaciones que tal vez no estaban presentes. Pero con eso no queremos decir que el confiar en nuestros planes y en nuestros métodos es correcto, no, sino que por el contrario, hoy podemos aprender a decir, Señor, entendí que confiar en mis planes o en lo que yo pienso, en lo que yo quiero, no es correcto. Es mejor siempre confiar en lo que tú quieres y escuchar la voz de Dios. Xiomara, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo tú sabes, cómo sabemos nosotros cuando Dios te dice que esperes y cuando Dios te dice que tienes que actuar? Muchas veces uno dice, bueno, espero, avanzo y ahí viene el punto. ¿Cómo uno puede saber eso en su relación con Dios? Yo creo que en mi experiencia personal de relación con Dios, cuando uno pide algo y las cosas se van dando de una manera lógica, de una manera en la que el plan de Dios nunca fue que asesinaran a un egipcio. Está mal. O sea, el método está mal. Entonces es traerlo a la vida real y decir, si el método está bien, si el método de pronto son cosas que son legales, que no le estoy haciendo daño a nadie, que va de acuerdo a lo que dice la Biblia, que va de acuerdo a lo que yo pedí en oración, que yo siento la paz y la tranquilidad de que es una respuesta de Dios, yo siento que así funciona y puede funcionar. Pero probablemente no estamos escuchando bien la voz de Dios y ahí es cuando cometemos errores. Pero siento que cuando el camino se va como formando, como que todo va saliendo de una manera bien, es cuando Dios nos está hablando, porque pues Dios siempre quiere lo mejor para nosotros y cuando la respuesta es como suave, como siento que así, muchas veces Dios me ha respondido. No significa que siempre sea así, porque no siempre todo es color de rosa, pero siento que es una manera en la que Dios, yo puedo entender o me he dado cuenta que Dios me va respondiendo a lo que yo quiero o cuando necesito escuchar su voz. Qué importante eso, saber cuándo actuar en los momentos oportunos, donde Dios nos dice avanza, o de donde Dios nos dice, espera. Tú dijiste algo muy interesante. Los seres humanos no nos gusta escuchar, o somos algunas veces muy difíciles para escuchar. El escuchar para algunas personas es casi imposible, pero para Dios es algo muy importante. El saber escuchar nos permite como decir, ay Señor, me estás hablando. Muchas veces no escuchamos y nos vamos de largo y es por eso que el propósito de Dios no lo escuchamos, no lo entendemos porque no estamos atentos a la voz de Dios. Pero y en la práctica, pastor, también a veces somos tercos, muy tercos y no solo nosotros, sino vemos a los demás como que
no, pero insistamos porque es que creemos que es el plan de Dios y Dios le muestra 38 veces que no le muestra problemas, se le hizo tarde, el Transmilenio no pasó tantas y uno dice, pero es que yo siento que voy a hacer algo bueno, pero es que ya todas las señales que le ha mostrado. Entonces eso están las dos. A veces es fácil escuchar, a veces nos habla muy directo y también somos tercos y no entendemos. Entonces no es fácil. No es fácil, pero no es imposible. Hay una frase muy bonita que está en la oficina de una compañera del trabajo y grande dice, para llegar a la Canaán hay que pasar por el desierto. Es necesario pasar por las pruebas. Es necesario rompernos y que el Señor vuelva y haga la técnica japonesa con nosotros, porque cuando nosotros somos restaurados y nuestros errores son vueltos a poner en su pieza con más amor, nuestra historia es mucho más chévere. Y también son enseñanzas que pues, miramos al pasado y decimos, wow, esto me ha servido para esto. Mira que cuando yo colporté, año 2015, ¿sí? Tuve mucha experiencia en el colportaje, pero al principio yo quise utilizar la técnica Nicolás Ramón, era mi técnica de colportar. Mi técnica era ir, golpear una puerta y que me compren un libro. Esa era mi técnica. Y yo dije, ese es mi método y aquí voy con este método hasta que consiga mi dinero. Era dinero. O sea, yo pensaba en el signo de dólar está en mi frente todos los días y veía el signo de dólares y para eso iba. Entonces, hubo casi 2 meses que no vendí absolutamente nada. Pero nada es nada. Entonces yo iba a la casa, entonces decía, no, al siguiente día no, quiero vender. Y ya cuando estaba por concretar una venta, la persona me decía, ¿sabe qué, joven? Venga mañana, es que se me presentó un... Y yo, ¿cómo así? Ya cuando estaba por firmar, ahí es cuando me estaba por dar el dinero. Tuve un líder de colportaje que, gracias a Dios, era un hombre utilizado por Dios, en donde él, en uno de los temas que él tuvo, a las 4 de la mañana que nos levantábamos, decía, no busques tus propios métodos, mejor alíñate al plan de Dios. Y yo, alíñate al plan de Dios. Y yo en mi mente, ¿y si este es el plan de Dios? Y en mi mente también decía, ¿y si no es el plan de Dios? En ese momento cambié mi manera. Ya no era el método Nicolás Ramón, era el método de Dios. ¿Cuál era el método de Dios? Me acercaba al lugar donde iba, que nunca lo hice, nunca hice una oración en el lugar donde iba a ir. Hacía una oración y decía, Señor, si tú ves que esta persona necesita de este material, por favor, que lo pueda adquirir. Me presentaba. Entonces, en ese mismo día, tuve mi primera venta con una persona, con la persona que menos veces, que yo la veía y decía, no, este tipo es una persona enojada, no quería. Entonces, él se me acercó y me dijo, ¿usted qué hace? ¿Qué tiene ahí en su maleta? Entonces, le mostré todo y me dijo, quiero todo, ¿cómo hacemos el pago? Yo, Señor, ese método sí me gusta, pero era porque era el método de Dios, aprendí. Lamentablemente no fue fácil aprenderlo, pero al final lo aprendí. Y que Dios no necesita de nosotros para cumplir sus planes, básicamente. Entonces no es como mi método para ayudarle a Dios, no, conmigo o sin el pastor, el método o el plan de Dios se va a dar. Lo que pasa es que a veces queremos ayudarle a Dios y eso fue lo que le pasó a Moisés. Él quería y como que este es el momento, el Señor no me lo ha dicho, pero si yo soy el héroe aquí, pero no era el método de Moisés, era el método de Dios. Así es. Señora, muchas gracias por compartir esta linda lección. Quiero decirles a nuestros amigos que nos están sintonizando en esta oportunidad, no te adelantes a Dios. Él no necesita de tu fuerza momentáneamente, Él necesita de tu obediencia, lo más importante. Y de esa manera Dios va a hablar y Dios va a actuar en nuestra vida. Y si por algunas situaciones de la vida hemos sido fracturados por algo, Dios te va a restaurar y te va a dar un valor mucho más especial, así como lo hizo con Moisés. Por eso recuerda, porque en cada paso del Éxodo caminamos hacia Jesús. Que Dios te bendiga.